Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar algo que nos compete de manera directa, la producción de ácidos, particularmente vamos a ver hoy día el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Todas las industrias de procesos, ustedes saben, requieren de productos químicos. He ahí la importancia. Ahora, es cierto, la industria de procesos es muy dinámica y altamente competitiva, ¿verdad? Porque están continuamente cambiando. Todos buscan lograr nuevos productos. Precisamente esa naturaleza competitiva hace muy difícil pues la determinación de qué proceso es el correcto, cuál es el adecuado. Sin embargo, nosotros nos ocupamos y enfatizamos las condiciones de proceso. Cuando estudiamos nuestra carrera hablamos de las variables importantes de temperatura, presión, tipo de catalizador, rendimiento, etcétera. Sin embargo, los valores exactos de estas variables solo la conocen estas industrias, porque tienen más o menos un carácter confidencial, ¿verdad? Es el know-how de cada empresa. Pero es importante recordar que los procesos que se aplican siempre están determinados por la economía. Por eso es que se requiere realizar balances de varios factores, tomar en cuenta varios factores, como por ejemplo la localización adecuada de la planta, los costos y la disponibilidad de materia prima, requerimientos energéticos, etcétera. Bueno, la industria química también tiene este tipo de características, ¿verdad? Es decir, para lograr los productos químicos, debemos considerar todos esos factores. Así que con eso podemos darnos cuenta de que son muy importantes en su aplicación. Y empezamos con el ácido sulfúrico. Sabemos que es uno de los ácidos más utilizados en la industria. Prácticamente todas las industrias requieren de una u otra forma acceder al ácido sulfúrico. Respecto a las características, es importante conocer que el ácido sulfúrico, cuando es puro, es transparente, es inodoro, pero si tiene cierta cantidad de impurezas, ya adquiere tonalidades color marrón. Sobre 30 grados centígrados desprende vapor, pero sobre 200 grados centígrados ya emite trióxido de azufre. Sabemos que este ácido en frío reacciona casi con todos los metales, pero en caliente aumenta esa reactividad. El ácido sulfúrico tiene alto carácter oxidante y además es deshidratante. Precisamente por esas características se usa bastante en toda conversión orgánica. Me estoy refiriendo a procesos de sulfonación, nitración, esterificación, etcétera. Además, por supuesto, es un componente, un solvente que se utiliza en procesos de absorción, por ejemplo, en el caso de la industria petrolera. Respecto a su materia prima, por supuesto, es el azufre. Puede ser a partir de azufre nativo, elemental, puro, ¿verdad? O el azufre que podemos obtener a partir de subproductos del tratamiento de la pirita, de la calcopirita, de la blenda, de la galena, etc. Estas industrias siempre producen sus productos y desprenden normalmente gases de azufre. Respecto a la forma de obtención, hay dos métodos. El método de las cámaras de plomo y el método de contacto. El primer método de las cámaras de plomo, en la que se producían reacciones catalíticas homogéneas en fase gaseosa, prácticamente dejó de aplicarse porque no alcanzaba rendimientos mayores al 78%. Además, el tiempo de procesamiento era muy largo
y afectaba de gran manera al medio ambiente. Por eso es que el segundo método, el método de contacto, que consiste de una reacción catalítica heterogénea, es el que actualmente se viene aplicando. Esta reacción se produce prácticamente a presiones atmosféricas y a bajas temperaturas porque tiene carácter exotérmico. Bueno, entre los catalizadores que pueden utilizarse está el óxido de hierro, el platino y el pentóxido de vanadio. La primera, el óxido de hierro, no es muy bueno porque logra bajas conversiones. El platino es excelente, pero es muy débil, digamos, a la presencia del arsénico porque se envenena y deja de actuar. Además, el platino es caro. Así que se utiliza actualmente el pentóxido de vanadio, ¿verdad? Esta sustancia está activada con potasio y se deposita dentro del reactor, se supone, en soportes cerámicos. En la activación, la relación de potasio al pentóxido es de 3:1 y el material de los soportes cerámicos es de Kieselguhr, además de tierra de diatomeas. El pentóxido de vanadio tiene mucha más resistencia al arsénico, resiste a su envenenamiento y, por supuesto, además tiene una vida útil bastante larga, 4 años más o menos. Respecto al proceso de la producción de ácido sulfúrico, debemos saber que el proceso tiene 3 etapas. Inicialmente se trata de la obtención del gas, del dióxido de azufre. Luego, en la segunda etapa, se trata ya de la reacción catalizada en el reactor. Y la última etapa es la absorción que se realiza con el dióxido de azufre. Bueno, si vemos a la primera parte en la obtención del dióxido de azufre, puede ser, por ejemplo, a partir del azufre elemental. En este proceso solamente es bastante sencillo porque el azufre pasa por un horno de fusión, se vuelve cambio de fase a azufre líquido y luego entra un horno de combustión donde reacciona con el oxígeno. O sea, el azufre más oxígeno nos va a producir precisamente el dióxido de azufre. Este horno funciona a temperaturas cercanas a 1000 grados centígrados. El otro método es a partir de la pirita, uno de los métodos, ¿verdad?, para poder aprovechar su subproducto. Son hornos de tostación, hornos de solera, donde se alimenta la pirita en polvo y a las temperaturas de proceso, que más o menos llegan a los 900 grados centígrados, va logrando el efecto del calor en función del aire caliente y por la parte superior de la chimenea sale precisamente el dióxido de azufre acompañado de polvo, fundamentalmente con presencia del arsénico, óxido de arsénico. Y por el fondo del horno sale el producto que buscan en la industria del hierro, que es el trióxido de hierro. Esa es la reacción, ¿verdad? Sulfuro de hierro más el oxígeno ya nos produce el gas que estamos buscando, el dióxido de azufre. Bueno, decíamos que este proceso no es puro, no logra más bien dióxido de azufre puro, sino está mezclado con impurezas. Por eso requiere de una purificación. Acá tenemos entonces la primera etapa de una filtración. Se utilizan electrofiltros, donde gran parte de los polvos arsenacales van liberándose, separándose. Luego pasa por un proceso de lavado o absorción con agua ácida, de la que ya sea el agua que sale de este proceso es arsenacal. Y ya el producto bastante puro pasa nuevamente por un electrofiltro, donde se termina de eliminar las impurezas. Y como se puso en contacto con agua, es necesario de una desecación, deshidratación. Ahí se aprovecha precisamente las características que tiene el ácido sulfúrico, el sulfúrico concentrado, arrastra el agua y ya tenemos el dióxido de azufre puro.
Bien, entonces ya si nos vamos a la tercera etapa, es precisamente la parte central, donde se realiza la reacción, la transformación, la oxidación del dióxido en trióxido. Esto se realiza en reactores verticales. Estos reactores verticales tienen entre 3 a 4 lechos catalíticos que podemos ver acá, ¿verdad? Y como tiene un carácter altamente exotérmico, entre las etapas entre lechos se realizan o se aplican sistemas de refrigeración para controlar la temperatura, para hacer que la temperatura del proceso más o menos esté con un valor de entre 420 a 435 grados. En este caso ponemos 427, ¿verdad? Entonces, los rendimientos de conversión más o menos que se alcanza hasta entre el 97 al 98%. Y si hay algo importante es que el tiempo de residencia es muy chiquita, dura más o menos de 2 a 4 segundos. Bueno, esta reacción es reversible, ¿verdad? Acá. Entonces, para poder determinar la conversión adecuada, hay que tomar en cuenta el equilibrio. Para eso definimos el equilibrio, la constante de equilibrio en función de la presión, digamos la presión en atmósferas. Tenemos que expresarla de esta forma y a través de pruebas experimentales se ve este resultado. Entonces, podemos observar que gráficamente, representando el porcentaje de conversión con la temperatura, tiene este comportamiento. A mayor temperatura disminuye o decrece la conversión, ¿verdad? Y además que se sabe que cuando llega cerca de los 600 grados, ya la actividad del catalizador es muy bajita. Bueno, entonces esta conversión que nosotros buscamos ha sido determinada tomando en cuenta el equilibrio, que casi el 98% de conversión se logra con la temperatura de 427 grados, más o menos, ¿verdad? Y con una presión que varía entre 1 a 1.2 atmósferas, casi presión atmosférica. Bueno, pero los últimos, el adelanto, les decía, de la tecnología, logra conversiones mayores, se está logrando conversiones del 99.7%. Si se partiera con SO2 o el dióxido de azufre, producto de la quema del azufre puro, del azufre nativo, y un poquito menos del 99.5 con el S2 que proviene de la tostación o la fundición de la pirita o de otro producto. Luego pasamos a la etapa de absorción. El trióxido de azufre, que proviene del reactor, se enfría a unos 100 grados para alimentar a la torre de absorción. Debemos aclararles que el proceso que hemos descrito en el reactor es doble, es decir, se hace una doble catálisis, porque no, la conversión, si bien es elevada, todavía arrastra gases de SO2 que deben ser procesadas. Bueno, luego de eso es que ya tienen una cantidad interesante de SO3, y para eso lo que se hace es una absorción del SO3 con ácido sulfúrico concentrado, ¿verdad? Entonces, esto se hace en torres de absorción con relleno, empacadas, del que sale el producto del oleum, ¿verdad? Entre las reacciones esta, ácido sulfúrico más trióxido de azufre, nos da este producto que se denomina oleum, que es un producto muy concentrado. Bueno, acá es importante mencionar de que antiguamente se realizaba la absorción con agua, y lamentablemente este proceso no era adecuado porque en el contacto del sulfúrico con el agua se forma una niebla ácida, y este fenómeno provocaba una contradifusión del SO3 en la fase líquida, y esto disminuye tremendamente la conversión. Por eso es que se opta por la utilización del ácido sulfúrico para realizar la absorción correspondiente. Bueno, como ya se tiene el oleum, ahora se pasa a la etapa de la dilución con agua para poder conseguir
las diferentes concentraciones que uno se está buscando del ácido sulfúrico. Se agrega el oleum sobre agua, no a la inversa, por ser peligrosa esta reacción, altamente exotérmica también. Y de esa forma vamos a tener entonces distintos grados de pureza de concentración del sulfúrico. Acá les muestro como recuerdo el proceso general, partiendo de azufre, nativo digamos, pasa por el quemador, y después de lograr el producto se calienta a 420, entra a los reactores catalíticos, se enfría el producto para entrar a la absorción con sulfúrico, de la que sale el oleum, y por efecto del agua hacemos la dilución buscando el ácido sulfúrico comercial. Bueno, precisamente acá les muestro una tablita para poder ver los tipos de ácido que se logran. Para baterías, por ejemplo, tiene una concentración del 33.33%. Para el uso en fertilizantes es mayor la concentración, 62.18%. El ácido Glover tiene 77.67 y de esta manera podemos ver distintas concentraciones hasta llegar a los productos denominados oleum. Al 20%, vean, tiene 104.5% y al 66, oleum de 66 tiene 114.6%. En la aplicación industrial, en primer lugar, el sulfúrico se dedica a la producción de fertilizantes en un 64%. Luego se aplica todavía en procesos de refinerías de petróleo. Como producto químico se utiliza un 5% y en procesos de procesamiento de varios minerales un 5%. Por otro lado, los procesos de producción de papel, pulpa, pinturas, etcétera, requieren del ácido sulfúrico. Respecto al oleum, casi en su totalidad se la utiliza para la producción de explosivos. El oleum de 20 en nitrocelulosa, el de 40 en nitroglicerina y el de 60 en trinitotolueno. Respecto a la materia prima, en nuestro país hay un lugar rico que se encuentra en Oruro, Turco se llama, es una montaña, que se estima que tiene unas reservas de cerca de 1.64 millones de toneladas, lo cual lograría una explotación hasta de 150 toneladas por día durante 30 años. Hay otro lugar en Potosí, cerca de la Laguna Verde, que se llama Mina Susana, en producción. Tiene cerca de 12.000 toneladas mes, hasta 12.000 digo, no es la que es la capacidad instalada, pero por debajo de eso seguramente es normal su producción. Las reservas tiene 40 millones de toneladas con purezas de azufre entre 48 y 54% y con concentraciones menores hasta 200 millones. Entonces hay yacimientos importantes en toda la cordillera occidental cerca de las zonas volcánicas. Así, por ejemplo, en Potosí tenemos en San Pablo de Napa, en Ollagüe, en Corina y en Sillahuay, etc. Hay otros lugares más de existencia del ácido sulfúrico. Bueno, otro ácido importante para nosotros es el ácido clorhídrico. Sabemos que es un ácido que se utiliza bastante en la industria, ¿verdad? Este producto en condiciones normales de temperatura y presión se presenta como gas o hidrógeno. Son sus disoluciones que se denominan ácido clorhídrico. Industrialmente se la denomina ácido muriático, el grado industrial, ¿verdad? Bueno, entonces este ácido se supone que es capaz de disolver casi todos los metales, pero a los metales que son menos nobles que el hidrógeno, y siempre desprenden hidrógeno. Sin embargo, no puede disolver digamos, a los metales que son más nobles que el hidrógeno. Me estoy refiriendo a la plata, al oro, al platino, etc. Bueno, además hay que saber que el ácido clorhídrico, cuando su concentración supera el 37%, se denomina ácido clorhídrico fumante, porque forma niebla, es decir, distribución de pequeñas gotitas en el aire. Su disolución saturada máxima alcanza al 40%, y cuando se la mezcla con ácido nítrico, en una relación de 3:1, es decir, 3 de clorhídrico con 1 de ácido nítrico, se obtiene un producto que se denomina agua regia, ¿verdad?
y que sí es capaz de disolver al oro, al platino, etc. Bueno, para hablar del proceso de producción, tenemos 4 posibles fuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, como subproducto de procesos de cloración de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, se supone, de la reacción de la sal con el sulfúrico, de la combustión del hidrógeno con el cloro, que es la forma sintética de producción, y un cierto proceso de reacción, Hargreaves, que mostramos acá, su reacción. Vamos a mostrarles, por ejemplo, el caso de la reacción de sal más agua. Es uno de los principales procesos de obtención, en la que este proceso consiste de 2 etapas. Es un proceso endotérmico. La primera, a temperatura ambiente, con la reacción del sulfúrico, tenemos el sulfato ácido de sodio. Y en la segunda etapa, ya a temperatura de 300 grados, todavía la reacción con la sal ya nos produce el sulfato de sodio y el cloruro de hidrógeno. Es este cloruro de hidrógeno que después se pasa a proceso de disolución con agua para tener las distintas concentraciones de ácido clorhídrico. Bueno, de todas maneras, comparando las 4 fuentes de producción, la primera, la obtención como subproducto de otros procesos, prácticamente logran el 90% de la producción de ácido clorhídrico a nivel mundial. Una de las importantes fuentes es la cloración del benceno, por ejemplo. Bueno, una vez que se tiene, en este caso, el ácido cloruro de hidrógeno, por este método hay que ver la producción sintética, y eso se logra en un sistema de soplete donde se hace la combustión controlada de cloro e hidrógeno, ¿verdad? Estos gases de cloro e hidrógeno se las obtiene mediante procesos de electrólisis de disoluciones concentradas de cloruro de sodio. Bueno, entonces se hace la reacción, que es altamente exotérmica, a temperaturas hasta 2400 grados centígrados, y está acá la reacción de combustión. Es una reacción casi instantánea, y hay que tener cuidado porque es una reacción peligrosa si no se controla la concentración del cloro particularmente, porque el cloro tiene un rango explosivo que se encuentra entre 10 al 97%. Por eso es que en la mezcla de gases el cloro tiene hasta un 4% de cloro para evitar explosiones. Bueno, una vez que se ha logrado obtener el cloruro de hidrógeno, esta va a pasar a una disolución con agua para obtener el ácido clorhídrico. Este es el proceso general que se les muestra para poder ver cómo es el proceso con todas sus etapas. Inicialmente tenemos la obtención de los gases, ¿verdad? Hidrógeno y cloro a través de la electrólisis del cloruro de sodio, de las soluciones concentradas. Con el hidrógeno hacemos un enfriamiento, se hace una absorción con sulfúrico para liberar de sus impurezas. Ya tenemos hidrógeno puro que va a llegar a la combustión. Por otro lado, el cloro también se logra una absorción, se la limpia de impurezas a través de una absorción con agua, se hace la deshidratación con sulfúrico y también se tiene un cloro puro que va a ir al horno de combustión. En el horno se produce el cloro de hidrógeno, se enfría, va a una condensación para poder lograr el ácido clorhídrico condensado, ¿verdad? Si nos referimos al horno, este horno que le mostramos acá en la figura, hace que entre en combustión el cloro con el hidrógeno a altas temperaturas, ¿verdad? Es un horno especial que tiene un soplete de cuarzo, ¿verdad? Porque estos gases tienen alto poder de corrosión y además por las altas temperaturas que desarrolla están recubiertos de ladrillos refractarios. Bueno, entonces tiene mecanismos que evitan que
que haya un retroceso de los gases a través de telas metálicas en el interior del soplete. Respecto a la absorción, cuando ya se tiene el producto de crudo hidrógeno, inicialmente se enfría y luego pasa por un sistema de enfriamiento denominado condensación, y luego ya se tiene el cloruro de hidrógeno que va a pasar a un proceso de absorción con agua, a una torre de absorción, y ya tenemos entonces un ácido clorhídrico diluido, es decir, el gas que es una absorción química, quimiabsorción, bueno, podemos decir así, reacciona con el agua y se convierte en clorhídrico diluido, se le enfría y vuelve a juntarse haciendo un reciclo con el fluido de hidrógeno de la alimentación, logrando un ciclo. Y cuando más o menos ya la concentración del ácido clorhídrico es adecuada, se hace la obtención del producto abriendo esta válvula del sistema de condensado, hasta ya saben, máximo de 40% de concentración. Bueno, entonces es cierto que es importante de que como es un proceso exotérmico, el rendimiento va a disminuir inmediatamente con el aumento de temperatura. Por eso es necesario que la alimentación a la absorción sea enfriada antes del proceso, ¿verdad? Eso pasa en el condensador o el tanque de condensado. Bueno, el absorbador también es de tantalio y tiene un empaque de grafito, es una torre empacada, esto, ¿verdad? Tiene carácter exotérmico. Bueno, además el líquido que decimos, el clorhídrico, recircula junto con el cloruro de hidrógeno y la absorción va a ser efectiva cuando ya se obtiene mayor o igual al 20% en composiciones. Es requisito que la temperatura esté por debajo de 110 grados centígrados. Bueno, ahí tenemos una relación que por cada kilogramo de ácido clorhídrico absorbido se desprende 1625 kilojoules, carácter exotérmico. Bueno, para lograr la comercialización, por su carácter corrosivo, se utilizan tanques de arcilla, de vidrio o de algún material recubierto con material, por ejemplo, de caucho o materiales polímeros especiales que tienen resistencia. Respecto a la aplicación, hay varias industrias que le utilizan. Una gran industria, por ejemplo, es la industria del acero, y normalmente el acero, después del proceso térmico que sufre, se cubre de ciertas capas de óxido, y para limpiar aquello se utiliza ácido clorhídrico. Se utiliza bastante en la industria de colorantes, de plásticos, en alimentos, por ejemplo, la regulación del pH, ejemplo en la producción de gelatina, en la producción de ácido ascórbico en la farmacéutica y en la acidulación de pozos petroleros. En primer lugar, en cuanto a su aplicación y su uso, las industrias metálicas utilizan casi la mitad, el 47%, en la petroquímica y farmacia el 33%, en alimentos 7% y en la última parte de la acidulación, en la industria petrolera 6%. Los grados de comercialización, tenemos el ácido clorhídrico de 27.9%, el de 31.5% y el de 35.2%. Por eso se hace una categorización. Cuando el ácido clorhídrico tiene una concentración menor a 1.2, se dice que es ácido clorhídrico diluido. Si tiene mayor al 24%, ya tiene carácter concentrado. Y si está arriba del 37%, tiene carácter de ácido clorhídrico fumante. Bueno, muchachos, esos son los dos primeros productos importantes que tenemos que conocer, sus procesos generales, la ubicación de las materias primas necesarias, etc. Así que vamos a ver otro tipo de productos en la siguiente clase. Hasta luego.